compartir con ustedes a través de esta plataforma. Espero que el día de hoy sean llenos de mucha bendición. Aquí tengo un hermano que tiene muchas cualidades que el Señor le ha otorgado. Ever Mendoza, bienvenido a nuestro canal. Amén, hermana Rosemary, muy buenos días, que Dios le bendiga. Gusto de saludarle en esta preciosa mañana que el Señor nos ha. Yo soy originario de Guatemala. Tengo aproximadamente casi 12 años que emigré a esta nación y aquí es donde pues estoy establecido. Vine aquí a Estados Unidos, aquí específicamente Estados Unidos. Yo llegué a una parte que se llama Atlanta, Georgia, y fue mi primer aterrizaje. Tomé el avión y fue allá donde llegué. Estuve como por 3 años en ese lugar. Todo empezó allí en Atlanta. Ahí fue donde yo llegué. Pero yo vengo de Guatemala con un corazón vacío, con un corazón lleno de tristeza, lleno de rencor. Porque pues bueno, vengo de un hogar desintegrado, donde pues papá se fue de casa y se quedó mamá con nada más con nosotros los pequeñitos que estábamos en ese tiempo. Cuando emigraste solo, emigró con algún familiar, alguien lo esperaba acá. Sí, bueno, es bien curioso porque en el lapso de que mi padre, él deja el hogar y él también emigró para acá, para Estados Unidos. A pasar del tiempo, ya pues cumplí la mayoría de años y fue que me contacté con él y él fue la persona que pues, él con el deseo de poder verle, con el deseo de poder conocerlo más personalmente, fue que él me dijo, ¿sabe qué? Si se va a venir, véngase, yo lo voy a apoyar. Eso fue lo que me dijo él. Entonces, ¿usted llega a esta nación en busca de una relación con su papá? Se podría decirse parte de tener una relación con mi papá, es parte, pero también hay un trasfondo. Yo miraba mucho la necesidad de mi madre y de mis hermanos, entonces también eso me hizo también venirme para acá, pero aprovechando la oportunidad que mi papá me iba a apoyar. Claro. Lamentablemente y tristemente, yo venía con ese anhelo de conocerle, pero ya estando en la frontera, él pues definitivamente creo que me dio la espalda allí y él, creo que como muchas personas que tienen un corazón duro, que no tienen el conocimiento del Señor, yo me recuerdo que él me dijo, ¿sabe qué? Me dijo, si a usted no lo traen aquí en la casa donde yo vivo, en la puerta, yo no voy a mandar ningún dinero. Si quieren que lo regresen para atrás o que lo agarre migración en México, pero si no lo traen acá, yo no voy a mandar ningún dinero. Entonces él se cerró y fue de esa manera que yo le avisé a mis familiares de que mi papá ya no me iba a recibir, que él tenía... Cuando eso, ¿cómo tú solucionas? ¿Pudiste entrar a esta nación en esa oportunidad o te tuviste que devolver? Sí, definitivamente en ese momento mi cabeza me empezó a dar vueltas. Empecé pues ahí en ese momento yo le empecé a pedir al Señor que me ayudara. De alguna manera uno en sus situaciones duras es donde uno empieza a clamar al Señor, pues. Quiero abrir un paréntesis. Sí. Cuando tú llegas a esta nación, ¿ya tú eres una persona que conoce al Señor? No. Cuando yo me refiero a que empecé a clamar al Señor es porque nosotros venimos de un hogar cristiano. Okay. Desde niños, mi padre y mi madre, ellos desde jovencitos se conocieron en la iglesia, se casaron en la iglesia, nosotros nacimos en un hogar cristiano, pero ya traíamos esa educación, sí. Entonces yo me comunico con mi familia en Guatemala y les digo que estaba pasando esto con mi papá. Entonces pues yo tenía unos familiares acá y fue como se contactaron con estos familiares en Atlanta y ellos rápidamente dijeron, no, ya estás en la frontera, te vamos a ayudar, vamos a mandar el dinero y que te saquen de ahí. El lugar me recuerdo todavía que se llamaba Cananea, Sonora.
Y de Cananea, Sonora, mis familiares, primos, son primos, ellos son primos, me reunieron el dinero y me sacaron de ahí. Yo venía para acá donde estoy ahora residiendo, donde resido, aquí en California. Para acá yo venía, pero me tuve que ir para Atlanta por la dureza del corazón de mi padre. Y en Atlanta yo llego, la verdad que fue algo muy duro porque yo llegué con personas que tomaban mucho y en la forma, imagínense cómo yo venía con ese resentimiento, con ese dolor y más con lo que mi papá me había hecho en ese momento. Cuando yo llego, los amigos me empiezan a decir, te invitamos, vente, te invitamos una cerveza, vente, deja de estar triste, te invito una cerveza, vamos a tomar. Entonces yo de la tristeza, hermana Rosemary, empiezo a caer en eso que empecé a caer en el alcohol todos los fines de semana. Duré como un año sin trabajo ahí en ese lugar, hermana Rosemary. Yo venía con deudas, con dinero que habíamos prestado y no conseguía trabajo. ¿Cómo sale Ever Mendoza de todas esas ataduras de vicio? ¿Cómo sale de esas? Bueno, yo creo, hermana Rosemary, que cuando yo empiezo a caer en el alcoholismo por tristeza, por decepción, por muchas razones, duramos como 3 años en esa situación hasta que de repente empecé a ver que Dios, quizá yo no lo miraba de esa manera, pero Dios empezó a poner gente en mi camino. De repente se me apareció un joven invitándome a la iglesia. Luego me moví yo de ese lugar como al poco tiempo, como a los meses, yo me moví de ese lugar y llegué a otra casa donde había una familia que iba a la iglesia. Ellos me invitaban y yo les decía, sí, claro que sí, vamos a ir, pero nada más hasta ahí quedaba. Y como al lapso de unos meses me volvieron a invitar nuevamente y yo fui a la iglesia. Pero cuando yo iba a la iglesia era tanto el dolor, era tanto el sufrimiento que había en mi corazón, porque estaba quebrado, mi corazón estaba quebrado. Y cuando yo escuchaba el llamamiento, escuchaba a los pastores predicar, empezaba a llorar, porque la palabra era tan fuerte que me ministraba, pero había algo que no me dejaba pasar adelante. Lo que hacía era nada más, me quedaba atrás, lloraba y me iba. ¿Qué es lo que a Ever Mendoza no lo dejaba pasar al frente? Creo que lo que no me dejaba pasar al frente era por el rencor que le tenía a mi padre. La falta de perdón, exactamente, la falta de perdón y muchos factores que como que necesitaba esa ayuda, necesitaba que alguien más o que Dios interviniera directamente con eso, porque era algo que no me dejaba acercarme que yo pudiera reconciliarme con el Señor más que todo. ¿Cuándo Ever Mendoza rompe esa atadura de falta de perdón, de rencor, de rechazo? Wow, esa es una pregunta muy buena y definitivamente Dios tuvo que tratar conmigo porque como a los 3 años me recuerdo que un joven se me acercó y me regaló un CD. Y en ese tiempo yo me encontraba en un apartamento y me recuerdo que ponía el CD y habían 2 canciones que me empezaban a ministrar mucho mi corazón, que era Dios de Pactos de Marcos Witt y un canto de unos hermanos que, no me recuerdo muy bien ¿cómo se llama el nombre de los compositores? Pero hay un canto que dice, Señor, ayúdame por favor, cómo amar a mi prójimo. Entonces este canto me ministraba mucho, y a través de esos 2 cantos yo empezaba a derramar mis lágrimas en ese apartamento y yo le decía al Señor, yo quiero cambiar. Ahí fue donde el Señor empezó a tocar más fuerte mi corazón a través de estas 2 alabanzas. Pero yo escuchaba el mensaje y volvía a caer en lo mismo.
hasta cuando el Señor permite que, bueno, Dios lo permitió porque pues son cosas permisibles de acuerdo al propósito de Dios en nuestras vidas, que ahora yo lo puedo entender de esa manera. Nosotros fuimos a Savannah, Florida, a hacer un trabajo de pintura y yo me relacioné con unos muchachos de Costa Rica, de Uruguay, de México, de El Salvador y Guatemala, y éramos un grupo. Fuimos a hacer el trabajo allí y terminamos, estuvimos como por 3 meses. Ya cuando regresamos a donde yo vivía anteriormente, ellos me invitan un día domingo, me dicen, vamos a un restaurante, vamos a ir a comer y nos han pagado y vamos a ir a tomar. Terminaste de trabajar en ese proyecto que duraste 3 meses. Y cuando terminaste, te fuiste a un restaurante con esos compañeros de trabajo. Sí. Guatemala, ¿y de dónde más es que eran? Uruguay, Costa Rica, Guatemala, Salvador y México. Éramos un grupo de como de 6 personas. Terminando el trabajo, ellos me invitaron a ir a un restaurante. Siempre, pues, de alguna manera, desde pequeño he tenido como una gracia del Señor, esa gracia que siempre Dios nos da, pero a veces uno no sabe que uno tiene esa gracia. Claro. Entonces ellos siempre me decían, vente con nosotros, vamos aquí, necesitamos que vayas con nosotros. Entonces, estando en ese lugar, fuimos a tomar, pero yo me recuerdo, como vuelvo a repetir, que había tomado como unas dos cervezas, y luego de eso yo aparecí en un carro metido en el volante, con unas llaves allí, y empecé a arrancar el automóvil que no era mío. Empecé a arrancar el automóvil y lo empecé a sacar el automóvil y empezaba el automóvil hasta que salí, pero los policías estaban atrás, solo esperaron que yo saliera porque yo iba a salir a una calle principal que iba a agarrar el freeway. El vehículo yo lo saco ya a la luz, lo saco en la luz y viene la policía, me siguen y me paran. Y me preguntan por la licencia, me preguntan por aseguranza y me preguntan de quién era el carro. Y yo pues en ese momento yo estaba pero sumamente confundido, no sabía lo que estaba haciendo. No. Me agarraron y me llevaron, el otro amigo se salió y se fue, solo a mí me llevaron. Y ya cuando yo me veo en la cárcel, hermana Rosemary, y yo todavía no podía asimilar porque decía, ¿cómo es que estoy en este lugar? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que me pasó? ¿Por qué estoy en este lugar? Y como al día siguiente ya había vuelto en mi sentido normal, y me doy cuenta que sí, definitivamente pensé que era un sueño, y sí estaba en la cárcel. ¿Y usted qué cree que le pasó? ¿Le pusieron alguna sustancia o algo a la bebida? Fíjese que ahora que lo veo con claridad, pienso que alguien, yo no sé, porque uno dice, tengo amigos, ¿verdad? Ajá. Uno dice, tengo amigos con mías, pero en realidad creo que ahí hubo algo que le pusieron quizá a la bebida. No sé qué le pusieron, alguna sustancia o algo, y yo perdí el control y me recuerdo que yo aparecí en el automóvil y cuando pasó eso, yo creo que Dios, bueno, no sé, porque Dios es sumamente poderoso y soberano. En ese momento se tornó una riña ahí, a uno de mis amigos le pusieron una pistola en la cabeza y que lo iban a matar a él, y él suplicaba que no lo mataran. ¿Pero en dónde fue eso? ¿En la cárcel? No, en el mismo lugar, en el restaurante. ¿O eso fue antes de que agarraras el vehículo? Sí, exactamente. Entonces, pienso yo que si yo hubiera estado allí con ellos, pienso que quizá a mí me hubieran dado el disparo. Claro. Y gracias a Dios, pues, llegó la policía, todo se puso en control. Ahorita que tocas ese punto tan importante de las amistades, ¿qué le recomiendas tú a aquellas personas que están con personas que realmente no son buenas, que los induce al consumo de droga, de alcohol? ¿Qué tú les puedes decir a esas personas? Porque no solamente son jóvenes, sino que también adultos a veces somos rodeados de personas que realmente no nos ayudan a ser mejores personas. ¿Qué tú les puedes decir a ellos? Uno debe de tener mucho cuidado con personas que te inducen a que
a que vamos al baile, a que vamos a tomar, a que vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, porque realmente lo único que estas personas creo que porque están heridos también están lastimados. Entonces estas personas te arrastran a que tú cometas los mismos errores que ellos están haciendo. Entonces yo creo que mi consejo sería para la juventud y aún también para los hombres, aún que todavía están en esa situación de que el mejor amigo, ¿verdad? El mejor amigo que nosotros podemos tener se llama Jesús. Se Así es. llama Jesús. El mejor amigo que podemos tener se llama Jesús. Él no te va a dejar, Él no te va a desamparar. Él va a estar allí para levantarte, para restaurarte, para sanarte, para bendecir tu vida. Y tocaste un punto muy interesante, dijiste que ellos también están heridos. Entonces, es importante que aquellas personas que nos han causado algún tipo de daño, no tomarlo como un resentimiento interno, porque también nos estaríamos dañando nosotros internamente. Sí, sí, creo que es muy cierto lo que usted dice, es muy cierto. Una de las cosas que yo, bueno, que el Señor me empezó, una vez que pasé por ese proceso de que estuve en la cárcel y allí pues me encuentro con mi cruda realidad. Te encuentras contigo mismo, tú y el Sí, Señor. sí, definitivamente. Ahí, para poder llegar al otro punto que quiero aclarar, allí yo me pongo de rodillas y yo le digo al Señor, porque yo solamente miraba una ventanita y estaba con los peores criminales que pueden haber. Wow. Yo le digo al Señor, perdóname, Señor, le dije, perdóname. Ahí fue donde yo me quebré, donde me arrodillé. Y yo le dije al Señor, perdóname por todo. ¿Se pudiera decir que Ever Mendoza tuvo un encuentro sobrenatural con el Señor a partir de esa situación que viviste en la cárcel? Sí, sí, exactamente. Creo que son las palabras correctas. Yo ahí me encuentro con el Señor. Eh, Quizá me pasó como lo que le pasó a José cuando fue a la cárcel, solo que en diferentes situaciones, porque José se encontró en la cárcel y yo creo que a veces cuando leo la historia de José, me puedo identificar mucho con él, porque en la cárcel hay tantas cosas que se mueven allí. Yo Claro. vengo, yo le pido perdón al Señor, me humillo y le digo al Señor, esto fue lo que yo le dije al Señor, si tú me sacas de aquí, yo te voy a servir, le dije al Señor. Hiciste un pacto con el Señor. Un pacto. Estando bajo esa circunstancia, Estando debajo de circunstancias. Eh, bueno, pasaron los días y cuando fuimos a corte, me dijeron que no tenía fianza, porque ese era un delito muy, muy grave aquí en Estados Unidos. ¿y te Entonces, culparon de qué? ¿De robo? ¿De qué te no, culparon? me culparon por no licencia, no aseguranza, más que todo como por se podría decir como, es como como una felonía, se puede más que todo, una felonía. ¿Cómo el Señor te libra de este cargo? ¿Cómo Ever Mendoza está aquí hoy en día? ¿Cómo sale Ever de la cárcel? Todo es un proceso, ¿verdad? En cuanto yo le dije al Señor eso, bueno, esas fueron mis palabras que yo le expresé al Señor. Pasaron los días y me llevaron a corte. En la corte me dijeron que no había fianza para mí. Me dio vuelta todo, me quedé muy pensativo. Dije, pues aquí voy a estar por un tiempo. Hmm. Pero empecé a orar, yo empecé a orar en la cárcel y le decía al Señor, sácame de acá. Y como al lapso, como de un mes, hermana Rosemary, anunciaron ahí en la cárcel de que iba a haber iglesia. Y cuando dijeron eso, que iba a haber iglesia, como que se me prendió el foco a mí y yo me puse muy contento, muy feliz. Y lo primero que dije es, voy a ir a esa reunión, porque ahí llegaba un pastor. Entonces fuiste a donde estaba el pastor, te sentaste allí. Sí, sí, y escuché, el pastor empezó a introducirse. Y luego él se me queda viendo y me dice, mi hijo, me dice, ¿por qué estás aquí? Y yo le contesté, porque pues me agarraron tomado. Y ya él me dice, mira, te voy a decir algo, me dice,
dice el Señor que tú pronto vas a salir de acá. Él te va a sacar. Él ha escuchado tus oraciones, me dijo. Él te va a sacar y Wow, pues, vas a ser un instrumento en sus manos, me dijo. Cuando me dijo eso, yo empecé a quebrantarme dentro de mí. Nada más no podía quebrantarme porque pues ahí estaban todos los varones y pues yo venía del bajo mundo donde el llorar era algo como para débiles. exactamente. En ese momento creo que el Señor quebró el orgullo, El orgullo el, que te arropaba. sí, que Todo, quebró la primera capa, ¿verdad? Yo creo que quebró mi orgullo porque yo tuve que humillarme. Y cuando yo me humillo, yo veo la respuesta de Dios, entonces viene y el Señor me quebranta. En claro. otras palabras, el Señor me dice, aquí te estoy respondiendo, te estoy contestando. Y bueno, y salgo y a los pocos días salgo de ese lugar y pasan los días y lo primerito que dije es, bueno, el Señor me puso ese sentir después de un tiempo que pasó de venirme aquí a California. Ok, sales de la cárcel después que el pastor te suelta esa palabra. Tú la tomas como tuya, porque esa es la Sí, otra cuestión. Hay personas que le sueltan palabras, pero no la creen. Entonces, cuando uno tiene un corazón contrito y humillado ante la presencia del Señor, el Señor puede actuar en nosotros. Ever Mendoza creyó en la palabra que le delegó a través del pastor. definitivamente yo lo creí porque esa era una respuesta que yo estaba esperando. Yo estaba Exacto. esperando esa respuesta en ese momento y sí, el Señor me respondió. Salgo de ese lugar como a los días, al mes, no, a los pocos meses, el Señor pone ese sentir en mí, porque la Biblia dice, ¿verdad?, que Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces yo empecé a sentir ese deseo de moverme de allí, porque yo quería dejar todo eso, porque ahí pasaron tantas cosas y dije, es tiempo de que yo me mueva. Y entonces yo hablo con unos familiares acá que también aquí ellos estaban perdidos en el alcoholismo, Wow. en drogadicción, en tantas cosas. El Señor me trae a este lugar de California, pero ya venía reconciliado con el Señor. Entonces yo lo primerito que hago es que yo vengo al lugar donde vivía antes mi primo, que es Delmar Mendoza, que es actualmente ahora el pastor de la iglesia donde nos congregamos. Yo vengo a esa casa y ellos estaban desordenadamente. Entonces yo lo primero que le digo a ellos es, ¿sabes qué? Necesito buscar una iglesia con urgencia. No sé si ustedes conocen una iglesia por acá. Y de hecho ahí estaban otros familiares que ellos no estaban yendo a la iglesia por razones de trabajo, pero sí conocían una iglesia. Me dieron la dirección y yo me voy caminando a la iglesia y me encuentro una iglesia que se llama Templo Betania en la actualidad. Y yo llego a esa iglesia y la gente me recibe con gran amor, me saludan, me abrazan y yo me sentí muy querido, muy bien recibido y me sentí contento y dije, aquí me voy a congregar. Y allí el Señor empieza, hermana Rosemary, conmigo, me mete en un proceso de sanidad, de restauración y yo entro a un grupo que se llamaba New Beginnings. New Beginnings, en ese tiempo se llamaba así y el hermano, el nombre de este hermano que dirigía ese ministerio se llamaba Art Benavides. Y en ese ministerio tocaban puntos de sufrimientos, de cómo pasó esto, cómo se generó ese dolor y prácticamente para poder ir restaurando la vida de uno a través de la palabra de Dios. Entonces tú llegas a ese lugar y fuiste sanado internamente. Terminaste Sí, de ser sanado internamente. exactamente, porque pues el proceso, usted muy bien sabe que el proceso de la sanidad interior, Dios trabaja con muchos de una manera diferente, unos son más rápidos y otros se extiende más el proceso, entonces realmente yo venía muy lastimado, muy lastimado. Cuando ya Ever Mendoza comienza a ver todo ese proceso, ¿tú crees que el Señor te puso en el lugar correcto? ¿Comenzaste Sí, tú a dar luz para tus otros sí, familiares? sí, definitivamente, porque cuando vengo yo a este lugar, porque estaba en mi primer amor, más sin embargo yo sabía que había muchas cosas que Dios tenía que cambiar en mí.
Claro. Entonces yo empiezo a hablar del mensaje de Dios. El Señor se me empieza a revelar de muchas maneras muy lindas, muy preciosas en los sueños. El Señor se me empieza a revelar de muchas maneras. Yo me recuerdo, hermana Rosemary, que cuando yo estoy en esta casa, yo me levanté como a las 3 de la mañana a orar. Y yo me recuerdo que yo estaba en un sofá acostado cuando pude sentir que algo descendió del cielo como una luz brillante. Yo no podía abrir mis ojos. Wow. Y esa luz lo que yo pude sentir en el espíritu fue que me abrazó y me levantó como de 2 metros, así me levantó. Yo sentí que alguien me levantó, pero pude sentir esa luz brillante, fuerte, que me abrazó y me levantó así. Y como que me mecía. Y luego me volví a poner en el sofá y yo quedé dormido. Fue algo maravilloso, que son cosas tan lindas que yo tengo en el tesoro, ¿verdad? En nuestro tesoro que tenemos, como Dios se nos ha manifestado. Entonces empiezo con esa pasión de hablar del Señor y le empiezo a hablar a los que estaban allí, y le empiezo a contar mi testimonio a Delmar Mendoza, que es el pastor actualmente. Y empiezo a hablar. Entonces mucha gente empezó a convertirse al Señor. Mucha gente se empezó a convertir al Señor. Mucha gente. A convertir y también creo que a reconciliar, ¿no? Porque el pastor del mar venía de una familia como la tuya, cristiana. Sí, sí, exactamente. O sea, De hecho, el Señor te utiliza como un canal de bendición para que lo conozcan y para que se reconcilien con él. sí, sí, exacto. Empecé a ver de que, pues bueno, el Señor puso el nuevo sentir. Yo estuve ahí en ese hogar y les dije, mi tiempo ha llegado, yo ya no puedo estar aquí, yo me voy. Entonces me recuerdo que pues dejamos de comunicarnos con mi primo, y me recuerdo que él en una ocasión él me llama y me dice, te invito a un café, quiero platicar con vos, me dice. Y platicamos, y pues está ese fuego en mi corazón, y le digo, ¿sabes qué? Te invito a un concierto de Marcos Witt en Los Ángeles. Y que nos vamos al concierto de Marcos Witt, y ahí él se reconcilia, y ahí más que todo él le abre el corazón al Señor en ese concierto. Y ese primo es el que es actualmente pastor tuyo. Es el que es actualmente pastora de la iglesia Puente de Fe, aquí donde nos congregamos, y él pues es la cobertura y es el pastor que tenemos ahora. Mire cómo Dios obra, es maravilloso. Tremendo, tremendo. Qué gran testimonio, la verdad. Y que puedes ver el fruto. Es Sí, impresionante cómo el Señor obra, ¿no? amén, sí, definitivamente. Es maravilloso cómo el Señor obra, y muchos testimonios, ¿verdad? En ese proceso que me empiezo a restaurar y hablar del Señor, empecé a ver muchas cosas muy lindas. El Señor me lleva a un lugar donde empecé a trabajar en una compañía donde habían como de 500 a 1000 personas. En ese lugar empiezo a hablar del Señor, y la gente se empieza a reconciliar, unos a aceptar. A un punto, hermana Rosemary, que yo tuve muchos ataques directamente del enemigo, del Claro. enemigo, del enemigo directamente. Recibí varias llamadas donde el enemigo se mostraba furioso, enojado, que me iba a destruir, que me iba a quitar del camino porque lo que estaba haciendo no le gustaba. Pero cuando tú dices llamadas, ¿son llamadas reales de personas que el enemigo usó o cómo es? Háblanos un Eh, poco más. bueno, entendiéndolo ahora, sé que el enemigo puede usar la energía, la puede manipular, la puede manipular. Cuando yo recibo estas llamadas, yo recibo las llamadas como a las meras 12 en punto de la medianoche. Oh, wow. A las 12 en punto de la medianoche. Y yo empiezo a contestar, aló, aló, ¿quién habla? No me contestaban. Al siguiente día recibo otra llamada a la misma hora y no me contestaban. Al tercer día, hermana Rosemary, yo le digo, en el nombre de Jesús, te ordeno que me diga quién eres, le dije. Y este personaje me contestó, soy el otro Dios, me dijo. Soy el otro Dios, me dijo. Y sonaba como un toro, así como un toro enojado. Y me dijo, soy el otro Dios, me dijo, y te voy a destruir y te voy a quitar del camino porque no me gusta lo que estás haciéndome.
Entonces en ese momento yo sentí que el Espíritu Santo me cubrió y empecé a declarar palabras y solamente le recordé lo que a él esperaba. Y luego cuando recibo esa llamada al siguiente día, hermana Rosemary, el enemigo ya me tenía una traba preparada. Yo venía del trabajo y iba a entrar al apartamento donde vivía. Y viene un automóvil y se para de esta manera acá. Y el otro automóvil venía por acá, pero yo no lo había visto porque este se paró acá. Entonces cuando yo iba a girar para entrar, yo giro y el otro automóvil venía por este lado y mire, si no hubiera sido el Señor que operó en ese momento, quizá me hubiera dado en el costado y algo hubiera pasado. Pero yo sentí que una fuerza mayor empujó el carro por atrás. Wow, tremendo. Y pasó el automóvil así, no me pudo dar. Esto que estás diciendo, muchas personas a lo mejor lo van a cuestionar porque no todo el mundo sabe cómo obra el Señor y a veces el Señor se mueve de forma sobrenatural y muy pocas personas quizás han experimentado cosas así como las que tú has experimentado. Me gusta mucho que lo digas y que lo compartas. Sí. Porque el Señor se manifiesta como Él quiere y cuando Él quiere. Sí, hay testimonios poderosísimos, hay muchos testimonios ahora que pues a pasar del tiempo que nos hemos, de alguna manera el Señor nos ha instruido. He escuchado muchos testimonios cuando las personas empiezan a servirle a Dios y Dios los empieza a usar de una manera poderosa. Al enemigo les hace la guerra, porque esta es una guerra que nosotros tenemos espiritual. Así Y es. muchas de las veces se trata de vida o muerte aquí en el reino de Dios, ¿verdad? Pero somos más que vencedores en Cristo Jesús ahora. Así es. Ever Mendoza, cuando comienza él a manifestar dones y talentos que el Señor le ha dado. Bueno, esto comenzó, los talentos y los dones, pues empiezan aquí en la iglesia donde yo vengo. Yo vengo aquí a Restauración. Entonces yo siempre le preguntaba al Señor, Señor, ¿cuáles son los regalos? ¿Cuáles son los dones que qué es lo que tú me has dado? Yo siempre le preguntaba al Señor en oración, porque aquí en la iglesia donde yo me empiezo a congregar, aquí no era tan fácil de poder empezar a trabajar en la iglesia. Tenía que pasar uno un proceso como de observación, como de unos 3 años. Ajá. 3 años. Y pues bueno, dije yo, pues una de las cosas que yo quería cuando llegué a la iglesia era empezar a cantar en el coro. Eso era lo que a mí me llamaba la atención. Yo quiero estar ahí, decía, yo quiero estar ahí. Ever cantar en el coro. ¿Y cómo llegó a Ever a cantar? ¿O no cantó? ¿O sí cantó? Sí, definitivamente sí, se me dio la oportunidad, pero pasé por un proceso me recuerdo fueron como 2 años aproximadamente. Me recuerdo que ahora la que es mi esposa actualmente, ella estaba en el coro en ese tiempo. Oh, ya, ahí fue Y donde conociste a tu esposa en esa sí, iglesia. sí, y ella fue la que me invita y ella fue la que habló por mí con la pastora y ya la pastora me invitó y me dijo, oh, tú sabes cantar. Y pues en ese momento yo le dije, sí, sí me gusta cantar. Ok, me dice la pastora, vas a estar en el proceso, vas a estar viniendo todas las prácticas y te vas a sentar y vas a estar observando, aprendiendo los cantos. Yo estuve en ese proceso por varios tiempos. Ok, ahora que tocaste el punto interesante, la familia. Ever Mendoza está casado. Sí, sí, definitivamente, como vuelvo a repetir, estoy felizmente casado y tengo mi esposa actualmente, tenemos 4 hijos, 5 hijos, porque mi esposa está esperando en este momento, estamos esperando una niña, Están embarazados. estamos embarazados. ¿Cuántos años de casado tiene Ever Mendoza? Mire, este es es un proceso muy largo esto, ¿verdad? Y creo que, bueno, yo llevo aproximadamente ya vamos para 6 años de casados con mi esposa. 6 años. Tienes 4 hijos y uno en camino. Mire,
Sí, sí, pero en mi juventud, pues yo tuve una niña fuera del matrimonio en Guatemala. Ok. En Guatemala yo tengo una niña que tiene aproximadamente 19 años, para 19 años, vaya, ella. Yo tenía, en ese tiempo tenía la edad como de 18 años aproximadamente por allí, cuando pasó esto y nace mi primera hija. ¿Y tienes una buena relación con tu hija? Sí, claro que sí. Desde, bueno, eso, mi mamá, en cuanto nació, mi mamá habló conmigo, me dice, mijo, quiero que usted se haga responsable. Claro. Quiero que usted se haga cargo porque ella no tiene la culpa. Entonces ese fue un buen consejo que me dio mi mamá y hasta el día de hoy he sido de bendición para la vida de mi niña que está en Guatemala. Tenemos contacto, comunicación y siempre platicamos y gracias a Dios, pues Dios me ha usado para ser de bendición para ella también. Grandioso. ¿Qué hace Ever Mendoza ahorita en la actualidad, después que ya hemos escuchado todos los diferentes procesos que has podido vivir? Bueno, ahora en la actualidad estamos sirviendo en la iglesia Puente de Fe, donde actualmente el pastor es Delmar Mendoza y desde la cobertura que tenemos estamos sirviendo en el liderazgo de las células, pero también estamos sirviendo en la alabanza. En la alabanza soy parte del grupo de la alabanza, se podría decir un director, habemos varios directores. Pero también el Señor nos ha bendecido. Al pasar el tiempo me di cuenta que el Señor me había dado un talento muy lindo, muy bonito, que quizá no lo había descubierto. O estaba el sentir, pero realmente no sabía con exactitud que había algo muy lindo que el Señor me había regalado, me había dado, ¿verdad? Que es el cantar, que es que el Señor me había dado una voz para poderle alabar a Él. ¿Cuándo Ever Mendoza descubre ese talento, ese don que el Señor te dio? Todo empezó, hermana Rosemary, cuando yo me reconcilio con el Señor. Me invitaron a una iglesia a Sacramento. Y en la iglesia en Sacramento vino un varón y oró por mí y esta fue la palabra que él me dio. Me recuerdo que esa vez me dijo, yo veo una nube negra que Dios la está sacudiendo. Pero el Señor te dice que Él ha permitido todo lo que ha permitido, lo ha permitido porque Él tiene un propósito lindo en tu vida. Él va a poner un corazón como el de David en ti. Él te va a levantar y te va a hacer brillar como las estrellas, me dijo. Entonces, bueno, siempre que te dan una palabra, uno la recibe. Yo recibí esa palabra, pero yo me preguntaba y luego me fui a estudiar la historia de David y estudio la historia de David y veo que David, wow, digo, me encontré con que, pero ¿cómo Dios va a poner un corazón? Pero cuando me encuentro que David dice que era conforme al corazón de Dios, entonces yo me preguntaba, a ver, pero ¿cómo David hizo todo esto? Y Dios dice de él que él era conforme al corazón de él. ¿Qué había en David que a Dios le agradaba? Y lo que había en David que a Dios le agradaba era su humildad. En que él reconocía cuando él fallaba, en que él reconocía cuando él se equivocaba. Entonces por eso dice que él era conforme al corazón de Dios, porque tenía un corazón compasivo, un corazón lleno de muchas cosas que a Dios le agradaba. Entonces yo digo, ¿será que si Dios me dijo que yo me iba a poner un corazón como el de David? Porque yo traía un corazón de piedra endurecido, lleno de rencor, lleno de odio. Claro. Entonces dije, pero David fue un salmista. David escribió muchos salmos, muchos cánticos al Señor. David danzaba. Entonces yo me venía haciendo la idea que como que el Señor iba a hacer algo similar en mí. Pero de repente empiezo a tener visiones nocturnas donde empezaba a escuchar cantos, empezaba a escuchar letras y me fue llamando más la atención, se fue desarrollando más fuerte eso en mí de que había algo que yo tenía que hacer.
Entonces yo empiezo a ver guitarras, empiezo a ver cantos, empiezo a escuchar cantos, pero yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿qué es esto? ¿Por qué yo veo esto? ¿Qué es? Entonces el Señor me viene y me da otra palabra a través de alguien y me dice el Señor que escribas. Dice el Señor que escribas y que anotes todo lo que Él te está mostrando. Wow. Y entonces a través de esa dirección, pues yo empiezo a escribir, hermana Rosemary, y me empiezo a dar cuenta que eran cantos, eran letras, eran cantos que el Señor me estaba dando. Entonces, pues en ese momento, pues bueno, yo ya había pasado por el proceso que estuve en el coro de la iglesia por 3 años y medio. En ese tiempo, pues yo me preparé, yo me fui un año a estudiar un poco de voz para educar la voz un poco. Okay. Y luego, pues vengo a esta iglesia donde ahora me congrego y aquí viene otro siervo del Señor que vino de Honduras y me dice el siervo, tú vas a grabar un CD, me dijo. Tú vas a grabar un CD, me dijo, y te vas a dar cuenta qué tan difícil es. Cuando me dijo eso, hermana Rosemary, mire, yo me quedé, fue porque todo se venía armando de acuerdo al plan del Señor. Bueno, dije, yo no sé cómo le voy a hacer porque yo no sé tocar guitarra bien, yo no sé cantar bien, yo no sé cómo le voy a hacer para grabar un CD. ¿Ever Mendoza grabó el CD o no lo grabó? Sí, se llevó a cabo. Sí, para verlo. Amén. Y esta es la producción que el Señor nos permitió sacar en este año. Este fue un proceso largo, como de unos 5 o 7 años para que pudiera salir a luz. Este CD que están viendo acá es la producción que el Señor nos permite sacar. Y yo le puse como tema a glorifícate, glorifícate, porque ese ha sido mi deseo de que el Señor se glorifique, que Él sea el que se glorifique, ¿verdad? Que Él sea el exaltado, el proclamado, que Él se lleve toda la gloria. Entonces fue por esa razón que yo le puse como tema, glorifícate a la portada. Y bendito sea Dios, el Señor o sea, lo que yo quiero decir es que cuando Dios te habla, cuando Dios te da una palabra, tú tienes que creerla. Tenemos que creerla porque cuando Dios te dice algo es porque Él lo va a llevar a cabo. Yo no sé cómo, yo le decía al Señor, yo no sé cómo lo vas a llevar a cabo, Señor, pero yo creo. Y hoy en día, hermana Rosemary, gracias al Señor, esta producción está tocando muchas vidas en las plataformas que hay, pues las estamos usando para llevar el mensaje de salvación a través del cántico. ¿En cuáles plataformas te pueden buscar las personas que nos vayan a escuchar? Pueden buscarme en YouTube, en Facebook, en iTunes, en Deezer, en Spotify, en Pandora, también en Instagram. Aún no tengo todavía página, pero también ahí lo vas a hacer. me pueden encontrar como Ever Mendoza. Alguien que quiera conseguir el CD, la producción que ya tú tienes, ¿cómo hace para contactarte? ¿Tienes algún email? Sí, claro que sí, pueden contactarme a gersonarandi@gmail.com y también, pues yo estoy abierto, ¿verdad? A los mensajes porque últimamente hay mucha gente que me ha contactado, me han enviado mensajes de Argentina, de todo Centroamérica, Latinoamérica, me han enviado mensajes para felicitarme. Oh, varios de los cantos han tocado muchos corazones. Hay gente que me ha llamado que se quiere reconciliar, que quieren volver al Señor, que cómo hacen para aceptar a Cristo, cómo hacen si les podemos enseñar la palabra. Entonces digo yo, vale la pena porque estos cantos pueden impactar una vida de una manera profunda. Qué glorioso cómo el Señor se mueve y cómo el Señor hace que de una persona que estaba envuelta en vicios, ahora pueda ser un transformador de vidas y te utilice para inspirar a personas y para restaurar. Eso es algo que solamente el Señor lo sabe hacer. Y qué grandioso tu testimonio. Pero aparte del don
y los talentos que nos ha hablado, yo sé que tú tienes otros dones, que quiero que nos hables un poquito más sobre eso. Amén, sí, pues para la gloria del Señor, definitivamente estamos muy contentos, ¿verdad? Con lo que el Señor nos ha dado, porque, bueno, aparte de que tenemos el ministerio se podría decir como salmista a las naciones, también el Señor nos ha bendecido con este precioso instrumento que es el shofar. El shofar, entonces también Dios, porque cuando Dios te da las armas, Dios te las muestra, Dios te las revela y Él te las pone y Él te da la habilidad para que uno pueda operar en esos ministerios. El Señor nos da este instrumento poderoso, este instrumento de guerra, este instrumento que debe de tocarse en las iglesias, que debe de haber personas preparadas, educadas para poder tocar ese instrumento que es tan importante. Me recuerdo en una ocasión que hace como unos 10 años nos invitaron a una iglesia aquí por Oakland. Y pues antes de eso, yo le comentaba a unos hermanos en la iglesia donde me congregaba que yo siempre miraba un shofar como el que estoy viendo ahí en su mesita, como ese shofar que usted tiene en esa mesita. Yo miraba un shofar y yo le preguntaba al pastor, decía, pastor, fíjese que yo he visto un shofar en esta mesa, le decía yo. Él, no, me dice, nosotros no tenemos shofares aquí. Qué raro, le dije, porque yo he visto un shofar en una mesa así. Y me dice él, no, me vuelve a repetir, no hemos tenido nosotros un shofar. Bueno, está bien, quedamos así y de repente pues me interesé yo mucho por el shofar porque lo miraba mucho también en mis sueños, lo miraba mucho, se me revelaba, el Señor me lo revelaba bastante veces. Entonces en una ocasión nos invitan a un culto, a un servicio de jóvenes en Oakland. Y en Oakland miramos a un varón que tenía un talí y tenía una gran barba, bien presentable el Señor y con su shofar. Cuando este varón sonó el shofar para comenzar el servicio, aquella atmósfera se convirtió en una atmósfera de júbilo, como que hubo una libertad, la atmósfera cambió cuando él tocó el shofar. Al final del servicio, no sé cómo fue que nos quedamos allí al final del servicio y le preguntamos, nos acercamos a él y le dijimos, ¿nos podría enseñar a tocar el shofar? Le dije yo a él. ¿Ustedes están interesados en tocar el shofar? Sí, le dije, a mí me gusta ese instrumento y tengo esa necesidad de poder aprender. Y me recuerdo que me dijo él, mira, me dijo, no es casualidad que ustedes estén aquí, el Señor los ha enviado y yo voy a orar por ti, me dijo él, para que esta unción pase y puedas operar en el shofar. Entonces me recuerdo que el varón ora por mí y desde ese momento fui habilitado para poder usar el shofar. Entonces agarré un shofar y empecé a aprender y sí fue. El Señor me dio la habilidad para poder aprender a tocar el shofar y lo aprendí muy rápido, muy rápido. Y ahora pues a través del tiempo hemos estado usando el shofar, lo usamos en la iglesia. Anteriormente el pastor que estaba anteriormente en la iglesia que ahora actualmente me congrego, que se llama Noé Cubías, me llama y me dice, quiero que si usted nos hace favor de instruirnos en el shofar. Eran como 5, 6 personas. Y sí, le digo al pastor, claro que sí, pastor, con mucho gusto, le digo, con mucho gusto yo llego y podemos instruir a los muchachos y podemos enseñarles los sonidos y podemos darle un poco de historia, ¿verdad? Sé que muchos alrededor del mundo están usando ya este instrumento. Muchos lo han estado usando, no ahora actualmente, sino ya muchos años atrás. Pero, y sí empezamos a trabajar en eso, el Señor empezó a fluir en esa área, en mi vida, porque cuando me invitaban a tocar el shofar en ciertas iglesias, era tan fuerte la unción que si no me agarraba bien, me iba para atrás o me podía caer porque era muy fuerte la unción. Entonces, Ever Mendoza, a través de una visión, se puede decir,
que comenzaste a obedecer al Señor tocando el shofar y el Señor te lo confirma cuando vas a una congregación y ves a una persona tocando el shofar? Sí, sí, son... ¿Cuándo Ever Mendoza comienza a dar clase? Porque una cosa es tocar un instrumento y otra cosa es ya capacitarse para enseñar, porque ya eso es otro don también. Sí, sí, definitivamente. Bueno, en ese momento que el varón oró por mí, me habilitó para que yo pudiera aprender el shofar y pudiera empezar a fluir, sea en los servicios. Empiezo yo a estudiar, empiezo a juntarme con personas que tocan shofares y empezamos a estudiar. Y empiezo yo por mi propia cuenta, a investigar, a educarme en cuanto al shofar, porque en ese tiempo pues no había nadie más a mi alrededor, solamente este señor que estaba lejos. Y Entonces, él me dijo, yo tocaste, voy a orar por ti. tocaste un punto muy importante y es que el Señor te puso como un don de búsqueda también para que tú te instruyeras, porque hay muchas personas que quieren predicar, que quieren interceder, pero tienen que unirse a personas que estén haciéndolo. Entonces, Ever Mendoza se encargó de educarse, a pesar de que no había gente alrededor de él, tomaste la iniciativa de buscar, de indagar, de buscar la historia, la raíz de dónde se tocaba el shofar. Esas son cosas muy importantes, porque a veces escucho personas que dicen, oh, yo quiero tener tal don. Entonces yo a veces digo, ajá, pero ¿qué tú estás haciendo para activar el don que tú crees que puede aportar? Amén, amén, definitivamente yo creo y siempre he creído que a través de la búsqueda y a través de la oración y la búsqueda que uno, ¿verdad? Esa entrega que uno tiene con el Señor, ahí el Señor te bendice, el Señor te da regalos a través de la búsqueda que uno tiene con el Señor. Definitivamente nosotros no podemos hacer nada así por querer hacerlo, sino debe haber una preparación en cuanto a todo lo que usted dijo. Es muy cierto, estoy muy de acuerdo. Sí, me eduqué en cuanto al shofar y ya, pues ya cuando ya tuve el entendimiento, ya lo empezamos a tocar en la iglesia donde estamos. Y sí, la situación se empezó la atmósfera empezó a cambiar todo. Luego de eso, pues ella, el pastor me dice que si podía instruir a unas hermanas en la iglesia, a unos hermanos, y pues fuimos de bendición y ahora pues actualmente la iglesia cuenta con varios hermanos y hermanas que ya son aptos para poder fluir en este ministerio que son los shofares. Y en ese me incluyo yo también. También, también. El hermano Ever Mendoza es una de las personas que me está enseñando a mí a tocar este instrumento de guerra, un instrumento que rompe atmósferas. Amén. Sí, gloria a Dios, hermana Rosemary. Mire, la Biblia dice, siempre he sido de las personas y de este concepto que dice que de gracia hemos recibido y de gracia debemos de dar lo que nosotros hemos recibido. Muchos me preguntan, pero ¿cuánto vas a cobrar por el CD? ¿Cuánto vas a cobrar por alguna presentación? Y le digo, se equivocan porque tengo un diferente concepto y entiendo y sé que yo no puedo cobrar por algo que el Señor me ha regalado. ¿Por qué yo lo voy a cobrar? ¿Por qué voy a cobrar por un don? ¿Por qué yo voy a cobrar por un regalo, por un talento que el Señor me ha regalado? Es el Señor el que se encarga de bendecirte cuando tú actúas de esa manera tú das, porque la Biblia dice que es mejor dar Que recibir. que recibir. Entonces es mejor dar porque dando recibe uno, recibe las bendiciones del Señor. Así es. Ya para ir cerrando la entrevista, quiero cerrar con una pregunta para que tú te dirijas a aquellas personas que también tienen dones y no lo han podido descubrir. Y a aquellas personas que saben que tienen dones, pero quizás no han tenido el respaldo de sus iglesias. ¿Qué tú les puedes decir a esas personas? Son dos preguntas en una para cerrar. Muy bien.
Definitivamente creo que me gustó mucho una predicación del que era actualmente mi pastor. Él hablaba sobre los dones. Hay dones que definitivamente cuando uno va a los lugares donde la gente es sepultada, donde la gente es enterrada, hay dones que no se descubrieron. Hay dones que se fueron a la sepultura y que nunca salieron a la luz. Y en cuanto a la pregunta, usted me dice, ¿qué le puedo yo decir a aquellas personas que tienen dones? Yo les puedo decir que no se den por vencido. Yo les quiero decir a estas personas que tienen dones, que tienen talentos, que nunca dejen de soñar, que nunca dejen de persistir, que nunca dejen de esforzarse, porque van a lograr sus sueños y van a lograr entender que ellos tienen algo especial. Pero si se quedan con las manos cruzadas, nunca van a llegar a entender que ellos tienen un regalo, tienen un don de parte de Dios que les ha entregado el Señor. Así Mi consejo es que luchen, que no se desanimen, que no se den por vencidos, que sigan con paciencia, porque tarde o temprano esos dones van a agarrar fuerza y van a hacer lo que Dios ha dicho de acuerdo al don que ellos tienen, de acuerdo al talento. Para las personas que de alguna manera no tienen el apoyo, digamos, de las personas que están a nuestro alrededor y que quizá no tenemos el apoyo, yo creo que nosotros tenemos que mostrar la actitud. Nosotros tenemos que mostrar esa actitud primeramente, porque va a depender mucho de tu actitud, porque Dios va a mirar tu actitud. Dios no va a mirar las otras personas, porque Dios va a ver cuál es el deseo de tu corazón. Cuando Dios ve que tú tienes un deseo y Dios ve que tú estás trabajando, entonces Dios te va a abrir las puertas. Dios te va a abrir camino. Dios va a poner las personas correctas. Dios va a poner las finanzas. Dios va a poner todo para que esos sueños que tú tienes se lleven a cabo. Definitivamente yo estoy convencido que así es, porque de esa manera quizá, mire, hermana Rosemary, yo le puedo decir que en este caminar, quizá yo no he tenido el apoyo, digamos, no, una o dos personas me han dicho, quizá los que me dieron la palabra, me han dicho, creemos en tu ministerio, creemos en lo que Dios está haciendo en tu vida, sigue adelante. Pero quizá de unas 100 personas, alguien dijo que una persona te va a través de 100 personas, una persona Dios va a usar para hablarte y para decirte que lo que estás haciendo es correcto. Eso es lo que Dios quiere para tu vida. Aunque no haya el apoyo, aunque no tengamos el apoyo a nuestro alrededor, pero creamos nosotros, agarrémonos de esa palabra, porque Dios va a hacer que esa palabra se cumpla. Así es, el Señor ve nuestra voluntad y los anhelos profundos internos, y Él ve la capacidad que nosotros podemos portar, como la que tú portas, no solamente por los dones de los instrumentos o el canto, sino que Él restauró tu corazón para que tú formes parte de aquellas personas que tienen el corazón roto, que han padecido del rechazo, de la falta de perdón. Yo bendigo tu vida, bendigo a tu familia, y me dio mucho gusto poder compartir contigo a través de esta plataforma. Espero que este testimonio y que todo lo que tú nos has sembrado a través de tus vivencias sea de edificación para muchas personas. Bendiciones, que el Señor te bendiga. Amén, hermana Rosemary, muchas gracias nuevamente por la invitación, y pues ahí estamos en comunicación, y que la gloria sea para el Señor. Espero que esta conversación que hemos tenido, aparte de que más que es una conversación, es un testimonio poderoso que pueda tocar vidas, y que las vidas sean ministradas. Y pues ahí al final quizá podamos poner algún fondo de alguna canción para que pueda identificar mi testimonio. Claro que sí, hermano Ever. Dios lo bendiga, bendiciones. Amén, hermana Rosemary, bendiciones.